Buenas tardes a todos. Estamos en diseño asistido y simulación electrónica y lo que vamos a ver hoy es cómo obtener la función de transferencia de un amplificador operacional no inversor, ¿sí? Para ello vamos a utilizar la simulación de ese sweep y vamos a ver bien cómo configurarlo. Pero primero, antes de usar la simulación de ese sweep, tenemos que entender qué es la función de transferencia de un operacional inversor como el que tenemos acá y el que venimos estudiando. Para eso les voy a mostrar una imagen en base a la teoría y después les voy a mostrar la que obtenemos con el simulador. Bueno, ¿qué es la función de transferencia? Bueno, la función de transferencia de un operacional, de un amplificador, de cualquier amplificador, ¿sí? Es la función que muestra, digamos, la relación que hay entre la salida y la entrada, ¿sí? Nos muestra la zona de trabajo lineal, la que pueden apreciar es esta zona, ¿sí? La cual, digamos, su pendiente indica la ganancia. Y después las zonas de saturación positiva y negativa, ¿sí? Lo más importante es ver, digamos, cuál es la zona lineal, que como ven tiene una pendiente negativa porque es un operacional inversor, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a poder obtener con el simulador esta curva, que es muy importante para analizar los distintos amplificadores, ¿sí? En base a la simulación de ese sweep. Vamos a obtener una curva que yo acá la tengo, es esta, que nos va a mostrar la salida y la entrada. Bueno, ¿qué es de ese sweep? De ese sweep es variar la señal de entrada, o sea, hacer un barrido, ¿sí? De ahí viene la palabra sweep, de la señal de entrada para poder analizar la salida. Estas son pruebas que se hacen en el laboratorio cuando se estudian, digamos, los amplificadores. Nosotros los vamos a hacer con el simulador. Entonces, a ver, para que quede un poco más claro esto. Por ejemplo, nosotros hasta ahora hicimos simulación transient. Pudimos ver que cuando aplicábamos una señal con amplitud de 1 volt, por ejemplo, veníamos acá al setup y veíamos digamos, la simulación transient. Y cuando simulábamos, obteníamos, digamos, las curvas de trabajo, en donde teníamos una señal de 1 volt de pico y una de menos 10 en la salida. Bueno, en este caso, el operacional está funcionando en la zona lineal. ¿Cómo nos damos cuenta que está en la zona lineal? Bueno, porque no hay saturación de la señal de salida. La señal de entrada tiene la misma forma, ¿sí?, que la señal de salida, invertida, ¿sí?, pero con mayor amplitud, o sea, amplificada e invertida. Pero es lineal, porque es el mismo tipo de forma de onda, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría ahora, por ejemplo, si a nosotros se nos ocurre subir la amplitud del generador y le ponemos un valor de 2 volt? Le damos OK y simulamos. Lo que obtenemos es que salimos de la zona de trabajo lineal. Ya la señal de entrada no tiene la misma forma que la señal de salida. Lo que sucedió acá es que hubo un recorte de la señal de salida, ¿sí? Si fuera una señal de audio, escucharíamos en el amplificador una distorsión, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante saber cuál es la zona lineal cuando estudiamos amplificadores, para saber qué amplitud de señal le podemos dar sin obtener distorsión a la salida, ¿sí? Y eso es lo que se puede verificar en este tipo de curvas. O sea, a nosotros nos interesa saber cuáles son estos valores, digamos. Los valores máximos que podemos utilizar en la entrada sin que la salida sature, ¿sí? Entonces, bueno, para ello tenemos que tratar de obtener la curva de transferencia de nuestro amplificador en particular, ¿sí? No de este que es genérico, que es teórico. Bueno, eso se hace en base a la simulación de ese sweep. Volvemos acá, ¿sí? Y bueno, venimos acá al setup. Lo que vamos a hacer es destildar la simulación transient
y vamos a tildar la simulación DC sweep. Bueno, como dije hoy, ¿sí? DC sweep es una señal, digamos, es una variación de la señal de entrada. En este caso, nosotros le decimos al simulador qué parámetro queremos variar, ¿sí? Decimos que vamos a variar la señal de B1, que es una fuente de voltaje, que lo vamos a hacer de manera lineal y que lo que vamos a hacer es darle rangos. O sea, decir desde qué valor mínimo queremos que comience a variar y en qué valor máximo queremos que termine, ¿sí? Y además de eso le tenemos que dar un incremento, parecido al step que teníamos en la simulación anterior, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la señal de entrada va a ir variando de -2 a +2 en incrementos de 0,1 volt, ¿sí? Y en base a eso vamos a trazar la BO. En base a esa variación de la señal de entrada, que va de -2 a +2, vamos a obtener la señal de salida y ahí vamos a tener la transferencia del amplificador. Y esto nos va a servir para saber qué valor máximo le podemos dar a la B1. Porque nosotros vimos que cuando le pusimos un volt, funcionaba lo más bien. Pero ya cuando le pusimos 2, no, estaba saturado. ¿Sí? Entonces nosotros queremos saber a ver cuál es el valor máximo de B1 que podemos usar para que nuestro amplificador funcione en sola lineal. ¿Sí? Entonces, bueno, le damos OK, cerramos el setup y dejamos todo tal cual. Al tener las puntas puestas en Bin y Bout, no vamos a tener que, digamos, que configurar demasiado las curvas de salida, por eso están puestas así. Entonces, bueno, una vez que configuramos, le damos simular. Y acá tenemos nuestra función de transferencia, ¿sí? Tal cual la vimos acá en la teoría. Un poquito más redondeada acá, que es más parecido a la simulación real. Bueno, ¿qué podemos observar? Primero, el incremento. Tocamos acá en Data Points y vemos que los que están, digamos, no sé si llegan a ver, en gris son los datos, digamos, que tiene la curva, que tienen incremento de 0,1 y acá se puede ver, acá está en 0, tiene 1 en 0,1, en menos 0,1, en menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, o sea, cada 0,1 va incrementando la señal de entrada y va trazando la señal de salida. Como vemos, la señal de entrada empieza a variar en -2 y termina en +2, ¿sí? La función de transferencia tiene una pendiente negativa y observamos las zonas de saturación, o sea, donde empieza a recortar la señal. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para saber y darnos cuenta dónde empieza a recortar la señal? Bueno, vamos a tener que recorrer la señal de entrada Bin utilizando cursores, ¿sí? Voy a apagar acá los puntos de los datos. Utilizando cursores y ver dónde empieza a caerse la curva. Entonces, ahí yo seleccioné el cursor que lo puedo mover y puedo ver acá al costadito los valores. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacerlo, digamos, viendo la señal Bin. Entonces yo toco acá y automáticamente el cursor se movilizó hacia Bin. Bueno, el otro cursor queda, lo voy a correr para que no moleste. A ver, no sé si se apaga. No, bueno, quedó ahí. Ponemos Bin y empezamos a ver los valores de Bin. Arrancamos de -2. Ven que yo acá lo tiro bien contra el costado. Estamos en -2, ¿sí? La señal de salida en este momento está saturada. O sea, ya no puede subir más. Empecemos a ver en qué valor de Bin se empieza a caer la curva. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que más o menos por acá. -1,5. O sea que 1,5 volt podría llegar a ser el valor de pico máximo que le podemos dar a nuestra señal de entrada, que después lo vamos a corroborar. Menos 1,5 volt como es alterna y más 1,5 del otro lado cuando nos paramos por acá. 1,5 volt y es justo el punto donde
la curva de salida, la señal de salida se achata. ¿Sí? Esa es la interpretación más importante que tenemos. Después, otro parámetro muy importante de la curva es en qué valor empieza a recortar. Porque nosotros vemos que llega un momento que la señal de entrada sigue subiendo y la salida ya no, por más que la señal de entrada suba, la salida se mantiene constante. Y bueno, ¿qué valor es y a qué se debe ese valor? En base a eso vamos a sacar una conclusión muy importante. Volvamos a Beout. Veamos qué valor fijo tiene la señal de entrada, la señal de salida. Cursor 14,63 volt positivos y cuando nos vamos hacia el otro extremo menos 14,6 volt negativo. Bueno, ese valor no es casualidad. Ese valor tiene que ver justamente con la alimentación. En este caso tenemos 15 volt de alimentación positivo y negativo. La señal de entrada nunca va a poder superar en amplitud, digamos, la señal de salida nunca va a poder superar en amplitud al valor de la fuente. En realidad es un porcentaje un poquito menor. Entre el 90 y el 95% de la alimentación es el valor que puede llegar a excursionar la salida. Eso se debe a, digamos, el recorrido que pueden tener, la excursión de la señal que puede llegar a dar los transistores de salida en base a la alimentación que tienen. Cuando se ven transistores, configuraciones de transistores como amplificador, ahí se puede ver, digamos, se explica el porqué de la excursión máxima que tiene en alterna. Tiene que ver con eso, es un porcentaje de la fuente de corriente, más o menos el 95%. En la teoría es el 100%, pero siempre es un poquito menos. La famosa tensión de saturación. Entonces, bueno, vamos a ver si esta conclusión que hicimos al principio es correcta. O sea, si nosotros le ponemos 1,5 volt de amplitud, la salida puede excursionarlo. Entonces vamos a poner Vampl 1,5 volt y vamos a ver en la simulación transient cómo se comporta la salida. Transient. Le pusimos 1,5 volt. Vamos a ver si satura o no. A ver si la conclusión que sacamos fue acertada. Bueno, vemos que se comienza a saturar un poquito. ¿Sí? O sea que el valor en realidad se tendría que ser un poquito más bajo. A partir de 1,5 volt empieza a saturar. ¿Sí? Si queremos utilizarlo en zona lineal, un poquitito por debajo de 1,5 volt. Pero bueno, la idea no es ser tan específico en el valor, ¿sí? Sino entender la parte conceptual. Otra cuestión importante, volvamos a la simulación de ese sweep. Fíjense que yo voy cambiando el setup y voy haciendo distintas simulaciones, ¿no? Esta es una funcionalidad muy importante de análisis que tiene el simulador. Vuelvo a la simulación de ese sweep. Bueno, obtuvimos esta curva, ¿no? Que como yo les mostré al principio, la tengo acá en PDF, en blanco y negro. Esta, digamos, es una manera, para cuando la queremos imprimir, digamos, es una manera que se logra visualizar mucho mejor las curvas. Ven que Vout es la señal, que si bien está en blanco y negro, la podés visualizar porque tiene los cuadraditos, y Bin es la que tiene circulitos. ¿Sí? Entonces acá se puede apreciar mucho mejor. ¿Cómo hice para obtener esta curva en PDF? Bueno, básicamente, o sea, en PDF o se puede imprimir también. Básicamente es viniendo acá y haciendo un print preview. Y acá obtuve, digamos, la señal, la curva. ¿Sí? Esto se puede hacer para cualquier tipo de simulación. Si vos necesitas imprimirlo, lo haces así con fondo blanco, que se ve mucho mejor que con fondo negro. Entonces, bueno, viniendo acá a print, uno elegiría, yo en mi caso lo pasé a PDF, pero si no, bueno, si uno tiene una impresora, elige una impresora y lo puede imprimir. Y ahí tiene los resultados de la curva.
Así que bueno, eso fue la simulación de ese sweep. La idea es que ustedes logren hacer la simulación de ese sweep, de este operacional, que ya lo tienen armado, simplemente es configurar el setup y obtener las conclusiones, ¿sí?, de la función de transferencia del operacional, que después lo vamos a hacer también para el operacional no inversor, y ahí van a poder ver que la pendiente es positiva, ¿sí? Pero bueno, eso fue la explicación por ahora y después continuaremos en el aula virtual. Saludos a todos.